Por acá, si usted me escucha, Está. ahí está, lo escucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, ¿cómo está Alejandro? Un Ex- saludo a toda tu audiencia. Excelente. Todavía no nos acostumbramos a la virtualidad, A más la de 2 años virtualidad. en este tema y cuesta. Lo conozco hace bastante tiempo, José Gea también, por eso nos permitimos estas cosas también. Bueno, usted habrá escuchado que durante las últimas horas también hubo cambios importantes en el gabinete y uno de esos cambios tiene que ver con la parte del Ministerio de Educación, que justamente quedó a cargo ahora Praxedis Debes López, que esta mañana tuvimos oportunidad de hablar con ella y dijo que se va a convocar justamente a todos los gremios para hablar en los próximos días. Y la verdad que es un buen inicio esto, un buen indicio además, porque realmente nuestro pedido es siempre al Ministerio es tener un diálogo fluido, sobre todo en estos tiempos complicados que estamos atravesando desde el año pasado, un tiempo que necesitamos transitar en forma conjunta por el bien de todos los niños, de todos los jóvenes, no solo porque tenemos que hablar de salarios, sino también tenemos que hablar de lo que todo atañe a la parte normativa del sistema educativo, ¿no es cierto? Que nos parece que es fundamental en este. ¿Se está cortando? Sí, sí, adelante, adelante, lo estamos escuchando, que es importante en el sistema normativo, me decía. Sí, no, porque realmente consideramos que la parte pedagógica también es un punto fundamental. Creo que esta pandemia demostró nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y creo que desde ese lugar tenemos que empezar a reformular algunos conceptos, reformular algunas cuestiones que es inherente al sistema educativo. Y Ujú. por supuesto, sin dejar de lado la estabilidad laboral de todos los docentes, ¿no? Rápidamente, ¿usted con qué se encuentra? Siempre cuando comienza año a año nos encontramos con los mismos reclamos por parte de la parte docente también. Primero, el tema de la paritaria, la recomposición salarial, hay siempre un desfasaje con respecto a la inflación. Segundo, el tema de infraestructura escolar, que siempre es una gran deuda que se tiene, que ustedes reclaman permanentemente también. A veces se reclamó inclusive hasta falta de diálogo con la ministra anterior también. No sé cómo va a pasar con Praxedis López, usted seguramente la conoce porque ya estaba ocupando otro puesto también. Esperemos que realmente la cosa venga un poquito mejor, ¿no? Coincido en todas tus apreciaciones, realmente esperemos que esto se pueda dar, más allá de que la profe ya haya estado en la dirección del nivel secundario, pero por supuesto que en la cartera de ministra es importante el diálogo porque atiende a todos los niveles, a todas las modalidades, y eso es fundamental. La participación, sobre todo la participación desde la experiencia, desde la propuesta, que es lo que siempre queremos hacer. Insisto en esto, yo creo que desde el año 2020, 2021, con la virtualidad, con la presencialidad media, con la presencialidad total y con esta pandemia que todavía sigue estando presente, lo importante es que tengamos este diálogo para fortalecer lo pedagógico, lo normativo y por supuesto en estos tiempos siempre comenzamos a hablar de las paritarias, ¿no es cierto? Y la estabilidad laboral de todos los docentes, de todos los niveles y de todas las modalidades. Ujú. El tema del famoso nomenclador y todas esas cosas que ustedes siempre están Sí. exigiendo, en este caso también van a meterse ahí de cabeza, me imagino, ¿no? No, todo. Tenemos una ley provincial de educación, Alejandro, una ley provincial de educación que necesitamos que esté en su vigencia Plena. total. Sí. Tenemos, creo que nosotros propuesta para acercar, no solo tenemos que estar en el reclamo, sino también en la propuesta. En la propuesta, insisto, Alejandro, desde la experiencia, de lo cotidiano, donde conocemos, sabemos el pensamiento del docente de la escuela rural, que le cuesta ir todos los días, que no tuvo conectividad mucho tiempo, que tuvimos que acercarle los libros tanto de nación como de provincia. Hay lugares que requiere una atención mayor, otros lugares que necesitan quizás otros elementos, pero todos tenemos que apostar a que esta educación siga
por el camino ascendente. Y en los sindicatos estamos para eso también, insisto, no solo en el reclamo, sino para acercar las propuestas, y eso es lo que pretendemos a través del diálogo, las mesas que se suelen conformar, que tengan realmente el contenido necesario y que donde podamos ir mejorando el sistema educativo en la provincia. No pretendo de ninguna manera, porque no es mi costumbre, hablar de alguien que no está presente y más cuando ya no está, por lo menos en la cartera de educación. Pero dentro de lo que ya pasó con Susana Benítez también, ¿qué cosas habría que corregir con esta nueva ministra que no tuvieron, digamos, por ejemplo, ¿tenían buen diálogo con la ministra anterior? Más que corregir, creo que tenemos que seguir avanzando y sosteniendo lo bien que se hizo. Con la ministra anterior teníamos un diálogo, quizás necesitábamos un diálogo más profundo, pero sí tuvimos diálogo. La pandemia creo que demostró y desnudó algunas realidades, y esas realidades es lo que nos tenemos que permitir que vuelvan a suceder, Alejandro. Eso es importante, porque después en los discursos me parece que la educación, la seguridad, la salud siempre están, pero esto que trajo la pandemia es, vamos a tomar lo positivo, por supuesto, porque no hay nada positivo en la pandemia, pero sí demostró nuestras debilidades, y en eso va a apuntar a CDP para que esto pueda seguir creciendo, porque necesitamos que nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos que están estudiando también puedan tener esa posibilidad de crecer y ser parte fundamental en estos tiempos que estamos transitando. A veces escucho por parte cuando se manifiestan algunos gremios docentes, por parte, yo siempre decía, ¿no? Durante la época anterior, valoren el tema del docente porque cuando no lo tengan o en ese momento no esté presente se va a notar. Y el año pasado se notó muchísimo cuando el propio padre tenía que educar a su hijo, tenía que recibir toda la tarea, ver todo lo que tenía que hacer, de golpe tenía que enseñarle matemática, lengua, qué sé yo, historia, geografía y todo en su propia casa, y decía: ¿cómo esto lo puedo hacer yo solo con mi único hijo, 2 hijos o de última 3 también, cuando el docente lo puede hacer habitualmente con 40 personas todos los días en un mismo curso? Sí, bueno, por eso decía, creo que volvimos a ocupar el espacio o tener el valor que creo que siempre lo tuvimos, ¿no? Pero quizás por el tiempo y la vorágine de la sociedad se fue perdiendo, se fue dejando de lado. Y esto es real. La presencialidad, el alumno en la escuela es fundamental. Y no solo pensemos en el papá que tuvo que hacer de docente y de padre a la vez, sino pensemos también que esta pandemia dejó a muchos alumnos, a muchos chicos, a muchos jóvenes fuera del sistema por esta situación que estamos hablando. Me parece que ahí debemos apuntar. Lamentablemente se creó una desigualdad mayor con esto de la virtualidad. Sí. Vimos la necesidad de que teníamos todos en este sistema y lo importante que es el maestro en el marco de la ruralidad. Obviamente que acá también hay muchos alumnos que no tuvieron porque tenían un solo celular en la familia, y eso sabemos que es verdad muchas veces y que realmente se hacía muy complejo, pero creo que ahí se tomó de nuevo la dimensión y que los docentes son personas necesarias dentro del sistema. Y creo que no solo el papá tiene que entender eso, sino también la política tiene que entender, la política educativa tiene que entender eso. No todos podemos decir, cometimos, vamos a llamarlo un furcio, tanto tiempo con la computadora y no me di cuenta que todavía el micrófono estaba apagado. ¿Te imaginas lo que sucede con muchos de nosotros en otra situación? Me parece que la política también tiene que apuntar eso, en fortalecer, respaldar, acompañar a los docentes en ese sentido. Una última que esta mañana se lo preguntamos a la propia nueva ministra de Educación, que tiene que ver con este error que se había cometido en una comunicación que no se entendió bien, de algo que se había publicado, que algunos creyeron que no se iba a repetir y que sin embargo eso se trascendió. Dijo hoy a la mañana temprano que por supuesto eso iba a ser modificado prontamente a fin de que no traiga dudas como hasta el momento lo había traído. Sí, me parece fundamental eso porque la verdad que duda trajo mucho
en ese sentido. Siempre hay que clarificar eso, y me parece que es importante eso de que el alumno, lo poco, mucho dentro de la virtualidad, dentro de la presencialidad, hubo metas que teníamos que cumplir, y eso tenemos que ir tomando y viendo para poder seguir avanzando, porque Perfecto. no podemos seguir avanzando si no tenemos el límite o la meta o el objetivo que es